Buenos días, hermanos. Hermanos, los que se encuentran atrás, les pido que nos sentemos, por favor. Vamos a empezar el servicio de adoración para el Señor. Vamos a empezar el servicio. Le pido al hermano Pablo si nos ayuda con la oración de servicio. Señor, te damos gracias una vez más en el nombre de tu Hijo Jesucristo por este día, Señor, que nos permites la vida, Señor, y nos permites nuevamente estar juntos, reunidos, con el propósito, Padre eterno, de alabarte y de glorificar tu santísimo nombre. Gracias, Señor, por tu pueblo presente. Señor, te pedimos en esta hora de la mañana, Señor, que tú, Señor, nos des el entendimiento, Señor, para entender tu palabra que hemos de escudriñar en esta hora. Y así mismo, Señor, también nos des esa concentración, Señor, que necesitamos, Padre eterno. Que olvidemos las cosas, Señor, por un momento, Señor, las cosas que impidan, Señor, alabarte con esa libertad que tú nos has dado. Amén. Señor, en tus manos nos encomendamos, oramos por nuestros hermanos que están presentes, tómalos entre tus manos también, y si algunos se están preparando para venir, Señor, apresura sus pasos. Amén. Y que puedan llegar a su fin. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermano. Así. Me invito a abrir su Biblia en el Salmo 46. Salmo 46. ¿Ya todos lo tienen? Salmo Vamos a esperar a algunos hermanos. Amén. Amén, todos lo tenemos. Lo vamos a leer personalmente, como siempre. Yo lo uno y usted el otro, y al final lo leemos juntos. Amén. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro propio auxilio. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se trasladen los montes al corazón del mar. Aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su grandeza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Yo es su voz, en su voz le derritió a la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra.
Jehová Jehová de de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar sus lugares. Como vemos al principio del título dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Si Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pues está bien claro, ¿verdad? Que pues, Dios dice que es nuestra fortaleza, nuestro amparo. O sea, Él nos ayuda cuando a veces estamos en tribulaciones. Cuando estamos en tribulaciones, pues la verdad no sé si cuando está uno en tribulaciones uno dice, wow, Señor, ayúdame, no puedo. Como muchos hay veces, pienso yo, no, ¿verdad? Que hay veces cuando estamos en tribulaciones, preocupaciones en nuestra vida, hay veces nos acercamos a personas, pero ellos no nos pueden ayudar, a lo mejor nos pueden alentar, pero solamente Dios nos puede ayudar. Dios es nuestro amparo, Dios es que nos ayuda, está siempre con nosotros. Aleluya. Y si vemos a ver, ¿dónde está? El 7 y el último es el mismo. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si vemos el 2 hasta el 6, habla de que si lo llevamos a nuestra vida, pienso que es, aunque hay muchos problemas, tenemos problemas en el trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, a lo mejor con nuestra pareja, familiares. Si lo llevamos a eso, el 7 pues dice, Dios, ¿dónde está? El 7 dice, Jehová del ejército está con nosotros. Por eso le decía, hay veces yo pienso que, como hemos visto un año de tribulaciones, podemos decir con lo de la pandemia, que muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Han cambiado reglas, ha habido muchas cosas, muchos cambios en la vida cotidiana de nosotros, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Dios nos ha guardado hasta el momento, y muchos que pasaron la prueba, ellos podían testificar que Dios estuvo con ellos, que Dios siempre los fortaleció, porque Dios estaba ahí, estaba presente. Dios es un refugio. Hay veces cuando nosotros andamos buscando, corriendo de un lugar a otro, hay veces a lo mejor se nos olvida que Dios es el refugio. En Dios podemos encontrar eso. Un refugio quiere decir que te acoge, ¿verdad? Que estás salvo, estás a salvo. Es un refugio, por eso dice refugio. Estás a salvo. En Dios podemos encontrar eso. En Dios podemos encontrar eso, y más que nada, Él nos da paz. Porque dice, nuestro Dios, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y Dios siempre está con nosotros. Es algo que nos alienta, que cuando nos encontremos en situaciones difíciles, siempre debemos acudir al Señor. Aunque hay veces en nuestras situaciones difíciles queremos, hay veces que el Señor nos responda rápido, ¿verdad? Al menos yo. A veces uno ora o se encuentra uno en problemas, dificultades, y oramos al Señor y queremos ver las cosas, pero el Señor tiene su tiempo. El Señor tiene un propósito cuando estamos en tribulaciones. Más que nada en prueba. Decía un hermano, si no estamos en prueba, yo pienso que ha de haber algo mal en nuestra vida, ¿no? Que estemos bien cómodos. Si nos encontramos en prueba, es que el Señor nos tiene en cuenta, el Señor está con nosotros, el Señor quiere ver qué tanto hemos avanzado en Él. Y no olvidemos que Dios es nuestro refugio y Dios siempre está con nosotros. Amén, hermano. Invito a los hermanos de la alabanza, pues adoremos al Señor, como dice la palabra, que adoremos de corazón. Hoy sea un día especial para nosotros, que hemos apartado para el Señor, y acerquémonos ante su presencia por medio de las alabanzas. Amén. Invito a ponerse de pie, hermanos de la alabanza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Que eso sea cada día en nuestra vida, cuando caminamos, cuando andamos, cuando estamos dormidos, en todo momento. Amén. Vamos a cantar junto a la cruz.
Dice esta alabanza: junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. Amén. Gracias, Señor. Junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón, mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, fue puro cristal, fue apagada por Cristo mi ser. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ven sin pagar a la cruz del Señor, allí te espera Jesús el Salvador, allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Su nombre sea la gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. Hombre, gloria. Osana. Osana al Hijo de David. ¡Ey! Osana, Osana al Hijo de David. Osana, Osana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas, lo diga nuestra voz en las alturas. Hosana, en las alturas. Hosana, 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 Hijo de David. Hosana, Hosana, Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas, lo diga nuestra voz en las alturas. Hosana, en las alturas. Hosana, de quien como Jehová, que con su poder es maravilloso. Quien como Jehová, que con su poder es maravilloso. Oirá las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con panderos cantarán, y dirán quien como Jehová. Y dirán quien como Jehová. Y me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite me ungió y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad, y cada día me seguirá. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré.
anunciarán sus mercedes y su bondad. Cada día me seguirá. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi verdad. Mi gloria, mi fuerza, en él yo confiaré. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto a él. Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque ha vencido con poder. Amén. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Amén. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, que no detendrá al poderoso de Israel. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, que no detendrá al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Porque bajo la plaza al monte de Jehová celebraremos su poder. Que es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, que no detendrá al poderoso de Israel. Los cielos caminarán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie no detendrá al poderoso de Israel. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios.
aparecerá, dice, los oídos de los sordos oirán. Amén. Antes no escuchábamos nosotros, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos oír la palabra del Señor. Amén. Es la que nos da vida. Amén. Gracias. Amén, amén. Tu sangre, háblame de todo el clamor en esa tierra hay justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre. Háblame mejor de todo el clamor en esa tierra, justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre, que nos puede perdonar, que nos puede condenar. Solo en Jesús, solo en Jesús, la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Tu cruz habla del amor de su corazón, un camino nos abrió, acercó con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre, Oh, Señor Jesús. que nos puede perdonar, que nos puede condenar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias por la cruz, Gracias, Señor, por la cruz. gracias por la cruz. Gracias, Señor. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre que te da otro corazón y que hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Solo de Jesús, solo de Jesús, la
Sí. No me acuerdo su nombre, ¿cómo se llama? Luz. Luz. Elena. Bienvenida nuevamente. Gracias. Amén. Ella es mi hermana. La más chiquita, ¿verdad? ¿Quién? Tenemos La niña soy yo. tenemos la salida de los niños a cargo de la hermana Daniela Robles y hermana Grisel Chávez. Mientras salen nuestros niños, ¿alguien tiene alguna petición, alguna petición de oración para orar en este momento? Yo, hermano, la verdad quiero agradecerle a Dios porque estaba enferma, mi cuerpo ha estado en aflicción por unos días, pero estaba extrañando venir a la casa de Dios. Y anoche mi cuerpo me pedía, estate en la casa, ¿por qué esto? Porque te duele esto. Pero mi alma me pedía venir, estar con los hermanos y oír la palabra. Y ahora pues agradezco a Dios por este día precioso que estamos aquí para tener esa medicina que necesitamos, la palabra de Dios, esa medicina, esa vitamina. Amén. Sí, hermano. Amén. El hermano Osvaldo si nos hace la oración de agradecimiento a la hermana que pues dice que pues la verdad hay muchos a lo mejor desean venir y no pueden, ¿verdad? Y pues nosotros tenemos ese privilegio, esa dicha de que estamos hoy aquí. Y yo pienso que aquí estamos no porque nosotros hemos querido, ¿verdad? Sino que el Señor puso este deseo en nuestro corazón. Amén. El Señor dice que puede querer como el hacer. Bueno, A veces decimos, yo voy a la iglesia porque quiero, porque tengo tiempo, pero no, el Señor nos inquieta, ¿verdad? amén. En que estemos hoy aquí. Tenemos ese privilegio porque tal vez pudimos ir a otro lugar, o a lo mejor es nuestro único día de descanso, no sé, ¿verdad? Podíamos levantarnos más tarde, pero aquí estamos, apartamos este día para el Señor. Aquí estamos, como dice la hermana está contenta que hoy está aquí. Y la verdad es un privilegio que no muchos tienen, algunos lo tienen pero no lo aprovechan, ¿verdad? Así es. Pero gracias al Señor que aquí estamos. ¿Alguien más tiene alguna petición? Hoy cumpleaños nuestro hermano Israel, si queremos por nuestro hermano Israel, y también darle gracias al Señor por nuestros hermanos que ya están de viaje, que llegaron bien a sus lugares donde están, y primeramente el Señor te regrese muy bien. Amén. Le voy a pedir al hermano Alberto si oran por los hermanos que están en México, y el hermano Benjamín si ora por el hermano Israel. Dale gracias por un año más. ¿Alguien más? Amén, hermanos. Pues, invito a ponerse de pie. Señor Jesús. Señor Jesús, la palabra dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Señor Jesús, hoy queremos darte gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Pía. Señor Jesús, tú la cuidas, tú la proteges. Oh Señor Jesús, como decía el himno, tú le das otro corazón, un corazón que te ama. Oh Señor, te agradecemos. Hoy estamos agradecidos. Hoy como el cuerpo de Cristo levantamos nuestras manos en señal de agradecimiento, Señor Jesús, porque tú estás cuidando a nuestra hermana Pía y a todos nosotros. Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Hoy hacemos esta acción de gracias, Señor, reconociendo, como decía el Salmo, Señor Jesús, que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Señor Jesús, muchas gracias por el cuidado de nosotros y de nuestra hermana Pía. Sigue protegiéndola, sigue cuidándola. Señor Jesús, sigue ministrando a su vida. Señor Jesús, muchas gracias. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.
Amén, Señor Jesús, seguimos dándote gracias, Señor, por la vida de tus hermanos que salieron de viaje, Señor, y que llegaron con bien a sus hogares. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros, oh Dios, y por tener cuidado de cada uno de nosotros, oh Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que conoce cada rincón de la tierra, Señor Jesús. Ese Rey es el que nos cuida, que está por sobre todas las cosas, el que nos protege y nos guarda. Nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Grande, grande eres, oh Dios, y gracias por esos detalles hermosos que tienes para con nosotros, oh Dios, y nos guardas en cada momento, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Hoy hablamos y reconocemos y damos gracias, oh Dios, porque tú mereces la gloria, Señor, mereces el honor, el reconocimiento, Señor. Y a ti sea toda la gloria, Señor, toda la gloria y la honra sea a ti, Señor Jesús. Gracias por nuestros hermanos. Síguele bendiciendo, Señor, guárdalos de todo peligro, de todo mal, Señor, que esté al lado de ellos, Señor, que seas con ellos, Señor. Sí, Señor. Que tu palabra sea fluyendo, Señor, en ellos que predicaron, están llevando el Evangelio, Señor Jesús. Que tú seas hablando por medio de ellos, Señor. Gracias. Y todo lo que se interponga, Señor, sea quitado, Señor. Y que tu palabra fluya, Señor, a donde sea que ellos vayan, Señor, con las personas que ellos platiquen, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, Señor, me acerco de ti para darte las gracias porque nos das este privilegio, Señor, de estar una vez más, Señor, reunidos para alabar y bendecir tu bendito nombre, Señor. De igual manera, Padre, me acerco, Señor, para pedirte, Padre, por nuestro hermano Israel, Señor, para darte las gracias, Señor, porque tú le has dado un año más, Señor, de vida, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú, Señor, has tenido, Señor, de él, Señor, misericordia, Padre, lo has bendecido, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque aunque él tuvo un momento de su vida difícil, Señor Jesucristo, él pudo salir victorioso, Padre, porque como lo decía el salmista, Señor, él tenía su confianza en ti, Señor Jesucristo. Y gracias a la salud que tú le has dado, Señor Jesucristo, él puede, Señor, tener un año más de vida, Señor. Te pido, Padre, que tú lo sigas bendiciendo, Padre, que lo sigas, Señor, usando, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesucristo. Que nuestro hermano pueda seguir siendo un instrumento, Señor, útil para ti, Padre, agradándote en todo, Padre, y haciendo todo, Señor, lo que él hace con amor hacia ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por lo que has hecho en él, Señor. Gracias porque él está aquí fiel, Señor, firme, Señor, en tu obra, Padre. Y te pedimos que lo sigas bendiciendo, Señor. Bendice, Señor, a su familia, Señor, en México, a su hija, Señor Jesucristo, bendícelo, Padre. Y siempre, Padre, enséñale, Padre, que tú estás en medio de él, Padre, que tú lo estás guardando, lo estás protegiendo y que él está protegido con tu protección, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu vida de nuestro hermano Israel, Señor. Gracias, Señor. Y hoy lo bendecimos, Señor, en tu nombre, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Damos paso a la palabra. Que está a cargo del hermano Osvaldo. Jesús es el Señor. Amén. Oh, Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a orar por la palabra. Le pedimos el favor a mi hermano Pablo para que ore por la palabra. Señor Jesús. Señor Dios Todopoderoso, nuevamente, una vez más, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia, reconociéndote, Señor, como ese Dios soberano, que tienes el control de todas las cosas, mi Señor. En esta mañana, nuevamente, Señor, unimos nuestras voces y nos humillamos delante de tu presencia, Señor, para ponernos entre tus manos y pedirte, Señor, que seas tú quien dirijas este tiempo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, dale palabra, Señor, a tu siervo, quien ha de exponer tu palabra en esta mañana. Y a tu pueblo, Señor, abre nuestro corazón y el entendimiento de nuestro corazón para entender, Señor, lo que tú quieres decirnos en esta hora. Y así mismo, Señor, poderlo llevar a la práctica todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre eterno, te pedimos, Señor, que tú alejes pensamientos negativos, Señor, que impidan que nos concentremos, Señor, en la atención de tu palabra. Amén. Señor, nos ponemos entre tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Les invito a que todos busquemos juntos en el Evangelio del Apóstol Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo 14 al versículo 18. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Juan, capítulo 1, versículo 14 al versículo 18. Cuando todos tengan esa cita, por favor, se ponen de pie, dicen amén. Los que pueden ponerse de pie. Amén. Vamos a leerlo. Yo leo el primero, mis hermanos continúan con el siguiente, así en orden alternativo, y el último versículo, el 18, lo leímos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Pueden tomar asiento, Señor Jesús. Esta semana estuve meditando muchas cosas. Estoy trabajando en San Francisco y en San Francisco es muy difícil parquear. Me sacaron 2 tickets, uno el lunes y el otro el martes, todo por parquear, por estar, por pasarme la hora. Son 2 horas que uno puede estar en un solo lugar y tiene que moverse a otro lugar. Y por haberme olvidado la hora, me sacaron 2 tickets. Hermano, eso no es gracia, eso es ley. La ley dice en San Francisco que necesitamos estar pendientes de nuestro carro y después de 2 horas necesitamos movernos a otro lado. Eso es ley. Gracia sería que yo estuviese ahí parado y llegase el policía y me sacara el ticket y él mismo lo pagara. Eso sería gracia. Eso sería gracia. Pero la ley es cosa diferente. Por eso aquí Juan, el apóstol, empieza a hacer una diferenciación entre la ley y la gracia. Señor Jesús, yo necesito, hermano, a comprender lo que es la gracia. Lo digo yo, que yo necesito, yo no sé si usted ya lo comprende, pero yo necesito comprender lo que es la gracia. Porque a mí me gusta mucho hacer obras. A mí me gusta orar, hacer muchas cosas para que Dios vea mi esfuerzo. Pero hermanos, eso no es gracia. El salmo que veíamos esta mañana decía: Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. No temeré. Hermano, eso es gracia. La gracia divina en contraste con la ley de Dios. No estoy diciendo que la ley de Dios no la debamos respetar. Pero vamos a mirar el asunto de la gracia y la ley. Señor Jesús, ojalá el tiempo nos alcance y ojalá el Espíritu nos pueda mostrar la diferencia. O usted está en la ley o usted está en la gracia. O yo me disfruto la gracia o yo me amargo en la ley. Señor Jesús. Quiero hacer una aclaración. ¿Cuál será la diferencia entre misericordia y gracia? Necesariamente muchas veces la gracia viene acompañada de misericordia. La palabra misericordia viene del griego e implica a pasar por el corazón de alguien un sentimiento para añadir y dar bondad a una persona. Eso es misericordia. La gracia puede ser entendida como no recibir el pago que merecen mis actos. En el ejemplo que estaba hablando de los tickets que recibí, misericordia sería no recibir, no tener que yo pagar esos tickets. No pagar esos tickets es misericordia. La gracia, sin embargo, va más allá.
porque la gracia puede ser entendida como un regalo que no merezco. Usando el mismo ejemplo, estando yo en San Francisco, que llegue alguien y me regale un carro. No merezco el carro, no lo merezco, pero alguien, estando yo parqueado con una camioneta que es viejita, mi camioneta es del 2000, y llegue una persona, un multimillonario, y me diga, le voy a regalar la última camioneta, la Tesla que no ha salido, pero yo la tengo, se la voy a regalar a usted. Eso, hermanos, es gracia. No merezco esa camioneta y alguien me la regala. Misericordia es que cometí una infracción y alguien paga por mí. La gracia y la misericordia generalmente van juntas. El término gracia viene del latín gratia y significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. La gracia no la merecemos. La gracia no la merecemos. La gracia es un don. Una de las primeras personas que no es apóstol del Señor, los apóstoles hablaron mucho de la gracia, Pablo, Pedro, Juan, Mateo, todos hablaron de la gracia. Pero uno de los primeros padres de la iglesia, llamado San Agustín, él vio la gracia en los escritos paulinos. Y él decía, en contraposición a una doctrina que se estaba levantando, que se llamaba el pelagianismo. El pelagianismo hablaba de tener que acompañar la obra de salvación por nuestros propios méritos. El pelagianismo surgió como doctrina en el siglo V. Fue condenado por la Iglesia Universal de forma definitiva en el año 417. Esto es un marco teórico de lo que diferencia y lo que podemos entender hoy como hacer las obras. Según Pelagio, en su comentario de las epístolas de Pablo, él negaba el pecado puro. Él decía que el hombre tenía en el Edén la humanidad divina, pero que el pecado que cometió Adán solo era culpable a Adán y no se extendió a la raza humana. Razón por la cual Pelagio decía que nosotros los hombres, aún sin conocer a Cristo, pudiendo cumplir ciertos estándares altos de la ley, podemos llegar a ser salvos. Y eso, mis hermanos, la Escritura lo desmiente. Este señor radicalizaba sus ideas en una antigua filosofía pagana, los estoicos. Consideraban la fuerza moral de la voluntad humana, el libre albedrío, fortalecida por las conductas ascéticas, es decir, por no hacer ciertas cosas negativas, como suficiente en sí misma para conseguir el nombre ideal de la virtud humana, es decir, pudiese alcanzar la salvación por esfuerzo propio, y coloca la redención de Cristo como algo limitado, solo como un buen ejemplo digno de imitar. Así como Adán cometió un mal ejemplo del cual este Señor dice que no debemos imitar, Cristo hizo un buen ejemplo que nosotros debemos imitar. La gracia divina es contradictorio a esto. Por eso Juan, la cita que estamos leyendo, empieza diciendo, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál es ese verbo? Jesús, el Logos, la palabra, el Dios que estaba presente en el Antiguo Testamento. El versículo 1:1 de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo, sin lugar a dudas, es el verbo de Dios, es Dios mismo. Y ese verbo se encarnó. Ese verbo fue hecho carne, dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de dos condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones que reunía o que expresaba Cristo? La gracia y la verdad. Es decir, él expresaba una naturaleza santa. De verdad expresaba una naturaleza santa, la naturaleza de Dios, expresada por un hombre, el hombre Cristo, el hombre Jesús.
Ese hombre que dice la palabra que con semejanza de cuerpo de pecado, pero sin pecado, condenó al pecado en la carne. Ese hombre es Dios mismo, el cual estaba lleno de gracia y libertad. Juan, aquí está hablando Juan, no el apóstol, sino Juan el Bautista. El versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el versículo 16 nos aclara algo. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hermanos, la gracia es algo que crece. La gracia es algo que va creciendo. Por eso esta palabra dice gracia sobre gracia. Si usted ayer recibió gracia para tratar algún asunto de su vida, hoy necesita más gracia. Porque el Señor no se conforma con la gracia que usted obtuvo ayer. Es necesario que nuestra gracia crezca. Porque de su plenitud, ¿qué significa la palabra plenitud? La palabra plenitud significa completo. De todo lo que es completo Dios, hoy nosotros recibimos. Y gracia sobre gracia. Amén. Necesitamos entender lo que es la gracia. Hermano, la gracia no es hacer lo que yo quiero. La gracia no me capacita para tener un vivir libertino. La gracia no me capacita para tener un vivir leviano. Por el contrario, la gracia me capacita para tener una vida en santidad. Amén. El versículo 17 nos aclara algo. Carlos, ¿lo puede leer, por favor? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Aquí vemos dos clases de hombres. Un hombre en el Antiguo Testamento y un hombre en el Nuevo Testamento. El hombre del Antiguo Testamento nosotros podemos mirar y este hombre tenía un corazón manso y humilde. Era un corazón, Dios lo había tratado, lo había transformado y lo capacitó para darle algo al hombre, la ley. Pero la gracia no se la podía dar a un hombre cualquiera. No cualquier hombre podía traer la gracia y la verdad. Por eso fue que Dios se vistió de hombre. Una de las doctrinas más grandes del cristianismo, no sé si usted la crea o no, pero es que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Lo dice la Biblia y lo creo yo. Si usted lo cree al igual que yo, entonces vemos una diferencia entre Moisés y Jesús, porque Jesús era Dios mismo, Moisés no. Moisés fue catalogado como amigo de Dios, pero no como Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Por eso hay una diferencia entre la ley de Dios y la gracia y la verdad. La gracia es Dios mismo dado a los hombres para nuestro disfrute. Es lo que la Biblia nos muestra. Señor Jesús. El versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Porque ¿qué pasaba si un hombre mortal, pecaminoso, miraba a Dios? La santidad de Dios lo consumía. La santidad de Dios, del Dios santo y único, especial, diferente, consumía al hombre pecador. Por eso dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, eso es gracia y verdad. La gracia es que hoy nosotros vemos a Dios a través de Cristo. Oh Señor, que eso es gracia, hermano. Hoy nosotros podemos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, y no sufrimos el daño que sufrían las personas en el Antiguo Testamento. Porque Dios nos capacita por medio del sacrificio de Cristo para tener contacto con el Dios de santidad. Hermano, eso es gracia, eso es verdad. Oh Señor Jesús,
Cristo es la imagen del Dios invisible, lo dice Colosenses, primogénito de toda creación. Eso es gracia. Hoy nosotros vemos a Dios por medio de Cristo. Y al final vamos a mirar otro misterio que podemos comprender respecto a la gracia y la verdad. Vamos a leer un momentico 2 Corintios, versículo 8. Perdón, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Señor Jesús. ¿Quién lo puede leer? 2 Corintios 8, capítulo 8, versículo 9. Amén. Amén. ¿Qué dice, mi hermano? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Esto es gracia, hermano. Esto es gracia, hermano. Usted, bueno, no sé usted, pero yo era pobre. No solamente pobre económicamente, sino pobre espiritualmente, porque estaba muerto en delitos y pecados. Y mi pobreza me impedía acercarme a un Dios rico, maravilloso, especial y santo. Pero Cristo, dice esta palabra, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Ese Dios rico, ese Dios maravilloso, ese Dios santo, se vistió de harapos, se hizo hombre para tener contacto con el hombre. Por eso uno de los mejores nombres de Jesús es Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Eso, hermanos, es gracia. Eso, hermanos, es gracia. Dios está con nosotros. Amén. Señor Jesús. La gracia, la plenitud de la gracia viene a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su crucifixión. Antes de su muerte, antes de su venida, había gracia, pero no era la gracia plena, la gracia total. Amén. Miremos un momentico una cita en Génesis, alguien que lo busque. Génesis capítulo 6, versículos 6 y 9. Y otro hermano que busque Génesis 18, versículo 3. En el Antiguo Testamento también estaba presente la gracia, pero no la plenitud de la gracia. Amén, hermana. ¿Qué dice? 6, 9. 6 del 6 al 9. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia entre los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Amén. Hermanos, este es un pasaje de la Biblia que está en Génesis. En Génesis no había ley. Dios no había dado la ley. La ley la dio a partir de Moisés. En el Éxodo 19 en adelante, Dios muestra la ley y vuelve y la ratifica en el libro de Deuteronomio. Aquí no había ley, pero el hombre era transgresor. Pablo afirma que la ley fue dada para que nosotros nos hiciéramos transgresores. La ley nos muestra cuán pecadores somos y esa es la función de la ley. Pero aquí Noé no tenía ley, pero estaba en un mundo totalmente pecaminoso. Noé experimentó misericordia porque no recibió el pago que merecieron sus actos. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero además recibió la gracia o el favor de Dios. Es decir, por la gracia de Dios, Noé pudo andar con Dios.
Dios capacitó a Noé para que Noé pudiese hacer la labor que Dios le iba a encomendar. Era una labor que incluía que Noé caminara con Dios. Sin la gracia divina, Noé no hubiese podido ejecutar la obra de la salvación de toda la raza humana y de las especies que nosotros miramos en el Génesis. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Noé fue el que hizo el arca de Noé. Él entró a esa casa con su esposa y sus 3 hijos y las esposas de ellos. Y ellos llevaron todos los animales. Dice la Biblia que llevaron de los animales limpios 7 parejas y de los animales impuros llevaron una pareja. Varón y hembra los llevaron. ¿Ustedes se imaginan poder llevar un león y meterlo en un mismo recinto con una oveja? Eso es imposible, hermano. La gracia de Dios capacitó a Noé para hacer esa labor. No fue una labor sencilla, pero Noé no lo hizo en sus fuerzas. Fue la gracia de Dios. Por eso me llama mucho la atención este pasaje que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esa gracia, mis hermanos, preparó a Noé para caminar con Dios. ¿Y qué dice Génesis 18, versículo 3? Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me pases de tu siervo. Amén. ¿Quién se acuerda quién está hablando ahí? ¿Quién? Abraham, el amigo de Dios. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, Señor Jesús. Este es otro hombre que experimentó la gracia. Muchos afirman que Abraham es nuestro padre de la fe, porque así lo dice la Escritura. Pero fue la gracia la que capacitó a Abraham para ser el portador de la fe. Amén. Hoy nosotros somos benditos en la simiente de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Usted, mi hermano, y yo estamos aquí no por nuestras propias fuerzas, no porque nosotros seamos mejores que los que no vinieron hoy, no porque nosotros seamos mejores que las personas que no conocen al Señor. Es porque venimos aquí, porque alguien nos predicó la palabra, y esa palabra nos convenció, y esa palabra es la fe que viene por el oír. Y eso, mis hermanos, es gracia. Nadie está aquí por mérito propio. Todos estamos aquí porque la gracia nos ha convencido de que somos pecadores y necesitamos que alguien nos salve. Eso es gracia. Y eso fue lo que vio Agustín. Agustín dice que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, que el hombre es miserable y por eso necesita de la gracia divina. Amén. No solamente Abraham recibió la gracia de ser contado como amigo de Dios, no solamente recibió esa gracia, sino también la gracia de poder engendrar un hijo en su vejez. Él y su esposa Sara recibieron la gracia de Dios que los capacitó, aun cuando ella había perdido la costumbre de las mujeres. Lo dice la Biblia. Esa gracia divina los transformó y les dio el hijo de la promesa de Dios. Aún, dice la Biblia, aún Abraham siendo como muerto, él pudo traer vida, pero no fue por sus propios esfuerzos, sino fue por la gracia divina. Amén. Señor Jesús. Bajo la dispensación anterior es la ley, se demostró que en ella era imposible asegurar justicia y vida para una raza pecadora. La ley
hermanos, nos imposibilita ser salvos. Lo que nos hace salvos es la gracia divina. Vamos a mirar un momentico Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 22. Señor Jesús, la gracia, mis hermanos, es la vida de Dios para nuestro disfrute. Oh, Señor Jesús. ¿Quién no tiene que lo pueda dar lectura? Hermano Alberto. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 10 al 22. Es largo, pero es importante leerlo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿De Gálatas, mi hermano? Gálatas 3, 10. Señor Jesús. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie ni valida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. Hasta el 22 mismo. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera tipificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Señor Jesús, este es un pasaje bastante largo, pero es necesario leerlo y les animo, hermanos, a que lo vuelvan a leer en su casa. Aquí Pablo está hablando de la ley como algo dado por Dios para encerrarlo todo bajo pecado. El versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Jesús, Cristo. Lo dice aquí mismo en los versículos anteriores. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue dada la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El 21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura, dice el 22, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hermanos, la ley es necesaria. La ley es necesaria porque la ley muestra que soy transgresor.
La ley me acerca a la gracia. La gracia y la verdad vienen por medio de Cristo nuestro Señor. La ley me muestra que soy miserable. La ley, como dice Pablo en el capítulo 7, al final de este capítulo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que yo, queriendo hacer algo, hago totalmente lo contrario a esto, porque hallo una ley que está en mis miembros. Pero el capítulo 8 empieza diciendo una afirmación. Dice Gálatas 8:1. Voy a leer, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Señora? No, capítulo 8 de Romanos. Por eso estaba hablando. En Gálatas, a Pablo nos muestra que la ley tiene un propósito. El propósito de la ley es mostrar que somos pecadores. Nos muestra que hay algo que nos hace pecadores. Lo que nos hace pecadores, lo que nos da conciencia del pecado, es la ley santa de Dios. Amén. Y esa ley fue dada por medio de Moisés. Pero la promesa fue dada a Abraham y a su simiente. La simiente es Cristo mismo, que trajo la gracia y la verdad. Por un lado, la ley nos muestra que somos pecadores. Pero por otro, cuando nosotros reconocemos nuestra condición, entonces reconocemos que somos incapaces de llegar a la salvación por nuestros méritos propios. Entonces es cuando se presenta Cristo y dice, yo soy la gracia y la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso, hermanos, es gracia. La ley es necesaria porque nos muestra que somos incapaces de cumplir la santa voluntad de Dios. El capítulo 8 de Romanos, el versículo, voy a leer un momentico el versículo, Señor Jesús, el versículo 24 del capítulo 7, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es un asunto, si usted, mi hermano, si usted, mi hermana, ha peleado contra algo que el Señor le está diciendo que suelte, usted, si no se vuelve al Señor y le entrega eso al Señor, es imposible que usted salga victorioso. Pablo pensaba hacerlo, y no solamente Pablo, Martín Lutero, Jerónimo de Hipona, Agustín y Calvino se vieron en la imposibilidad, por nombrar algunos de los muchos grandes hombres de la historia de la iglesia, que se vieron en la imposibilidad de tratar en su pecado con sus propias fuerzas. Fue necesario que ellos acudieran a la gracia divina. La gracia divina es la única que nos capacita para tratar el pecado en nosotros. No la ley. La ley nos muestra que necesitamos una cura, pero la ley no nos da la cura. La cura es Cristo mismo, es su gracia y su verdad. Disfrutábamos un himno que dice que la sangre de Cristo, ¿qué? Redimió. No, la sangre de Cristo, solo por la sangre. La palabra sangre en el hebreo significa la vida. Solo por la vida de Dios, de Cristo, es que yo soy salvo. No es por sus obras, no es por mis propias obras, es por la sangre de Jesucristo. Eso, hermano, es gracia. Y el versículo 1 de Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El versículo 4 dice, para que la justicia de la ley
se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gracia de Dios, la gracia divina, es la que nos puede hacer salvos, es la que nos justifica. Amén. Alguien que me lea Romanos 11, versículos 5 y 6. Señor Jesús, yo necesito de la gracia. Pues hoy digo, la ley me muestra cuánto necesito a Dios. Y la gracia me capacita para cumplir las santas exigencias de Dios. ¿Qué dice Romanos 11, versículos 5 y 6? Amén. ¿Qué dice? Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por obras. ¿Sí dice así? ¿Por qué? Gracias. Escogido por gracia. Y si por gracia, dice el versículo 6, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermanos, oh Señor Jesús, la gracia divina, la vida de Cristo derramada en la cruz, la necesitamos para cumplir la santa demanda de la ley de Dios. La ley de Dios es imposible cumplirla en nuestras propias fuerzas. Es necesaria la gracia divina. La gracia divina contrasta con la ley. Amén. Lea un momentico alguien que me busque Deuteronomio 27, 26. En el Antiguo Testamento, pasaje que estaba tocando Pablo en Romano, en Gálatas. ¿Qué dice, mi hermano? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Dice, maldito. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Hermanos, la ley no es fácil. No se deje engañar por el enemigo. La ley no es fácil. Si usted quiere vivir por la ley, tiene que cumplirla toda. Eso es lo que dice este versículo. Léalo, léalo, mi hermana, léalo. ¿Qué dice? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Y dirá todo el pueblo, amén. Todo el pueblo que pretende cumplir la ley está bajo maldición. Por eso Pablo en Romanos, el versículo 3 del capítulo que acabamos de leer, el 8 dice: porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo fue hecho maldición para darnos la bendición a usted y a mí hoy. Si usted, mi hermano, decide cumplir la ley, hermano, tiene que cumplirla toda. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Amén. Pero nosotros, los que vivimos en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, vemos la ley y decimos: Dios, yo no puedo cumplir esta ley. Capacítame tú. Y es por eso que Pablo dice que él ya no vive, mas Cristo vive en él. Pablo, el hombre que en el tiempo apostólico fue el hombre que más avanzó en cuanto a la predicación del evangelio, en cuanto a muchas obras, él pudo decir: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo le estoy diciendo, hermano, que nosotros vamos a vivir livianamente. Por el contrario, la gracia nos capacita para tener un vivir de exhibir al Dios santo. La ley, por el contrario, nos amarga. La ley, por el contrario, nos
hace llorar. La ley, por el contrario, nos imposibilita vivir una vida en victoria. La gracia no. La gracia es la vida de Dios. Vamos a leer un momentico Romanos capítulo 10, versículo 4 al 10. El fin de la ley es Cristo, Señor Jesús. Porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos, dice la palabra. Oh, Señor Jesús. ¿Quién lo puede leer? 4:10. Vamos a leer 10, 4 hasta el 10. Señor Jesús. Amén. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, Señor Jesús. Qué sencilla es la gracia, hermano. La gracia es por fe. La fe viene por el oír. ¿Usted quiere crecer en gracia? Necesita oír la palabra. Si no oye la palabra, la gracia no va a llegar a usted. La gracia no es algo que Dios le da así porque sí. Usted va pasando por la puerta del local de reunión, de la capilla, y ¡pum!, le cayó gracia. No, la gracia viene por el oír de la palabra de Dios. Eso es fe, hermano. Por eso es necesario que nosotros leamos las Escrituras. Por eso es necesario que nosotros oremos. Por eso es necesario que nosotros participemos de las reuniones. Porque es ahí donde recibimos fe. Y la fe añade gracia. Hermanos, necesitamos ver este asunto. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El único hombre que cumplió la ley a cabalidad fue Cristo. Y no solamente la cumplió, sino que la elevó. El mismo Señor dijo, ¿oíste que fue dicho? Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, yo os digo que ya adulteró con ella en el corazón. Dios, por medio de Cristo, elevó la ley, no a un asunto de prácticas, sino a un asunto hasta de pensar y de sentir en el corazón. En el Antiguo Testamento era un asunto de no hacer, pero Cristo elevó la ley para imposibilitar aún a los hombres que estaban en el movimiento judaico, que ellos decían que sí cumplían la ley, pero el Señor les decía sepulcros blanqueados, porque ustedes dicen pero no hacen. Cristo elevó la ley. Es imposible que yo pueda cumplir la ley por mis propias fuerzas. Por eso necesito la gracia divina, la vida de Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, dice el versículo 4, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y si incumple alguna, como veíamos en Deuteronomio, es maldito. El versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Usted ha subido al cielo para traer a Cristo? ¿O fue Cristo el que descendió para venir a usted? Hermano, eso es gracia, no es obras. Obras sería que usted tuviese que llegar al cielo. Tendría que hacer una escalera, no sé, como la Torre de Babel. La Torre de Babel implica la obra del hombre, queriendo llegar a Dios sin Cristo.
Porque ¿qué es una torre de Babel? Es un camino hacia Dios, pero sin Dios, sin Cristo. Porque la palabra dice que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único camino que nos lleva a Dios. Amén. Amén. Y Dios lo trajo. Por eso este versículo dice, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. El versículo 7 dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Sabemos que la Escritura dice que Cristo murió. Pero ¿quién de ustedes o yo fuimos y sacamos a Jesucristo de abajo del Seol? Nadie de nosotros. Fue el mismo Padre el que sacó a Cristo del Seol. Lo resucitó de entre los muertos. No fui yo, fue el Padre. No fue ningún hombre el que trajo a Jesucristo de la resurrección. Fue Dios mismo el que lo trajo de los muertos. Eso es gracia, no obras. El versículo 8 dice, ¿mas qué dice? ¿Qué dice? Hermano, está cerca. ¿Cerca de dónde? Cerca está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto, hermano, es fe y es dada a nosotros por el leer la palabra, por el creer la palabra, por el orar la palabra. Y esto hace que disfrutemos hoy de la gracia divina. La gracia divina es un regalo inmerecido. Ustedes ni yo lo merecemos, a diferencia de la misericordia. ¿Amén? No merecemos este regalo. Este regalo nos capacita. Nos capacita para tener una vida santa, una vida sin tropiezos, una vida que muestre a Dios. Romanos 8, ya lo leímos, Señor Jesús. Segunda de Corintios. Uno, 8 al 12. Señor Jesús. Lo que capacitó a Pablo para hacer esa gran comisión que Dios le había dado fue la gracia divina. Señor Jesús. Amén. Esperando también vosotros a favor de nuestra colaboración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria en esta es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, que nos hemos conducido en el mundo y mucho más por vosotros. Porque no os escribimos otra cosa de las que... Hasta el 12, mi hermano. Hasta ahí, hasta el 12. El versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta. Pablo estaba hablando de que tuvieron tribulaciones en Asia, que fueron abrumados de una manera grandísima, más allá de las fuerzas y las capacidades humanas. Dice que pidieron toda esperanza hasta de conservar su vida. Y tuvieron una sentencia de muerte.
A los que han leído las cartas de Pablo y y Hechos de los Apóstoles, han visto que Pablo aún estuvo presente en un naufragio, pero Pablo estaba seguro de que la gracia de Dios iba con él. Por eso el versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta. Lo que Pablo se gloriaba decía esto, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo aquí está diciendo que aún en su conducta humana intachable, la gracia de Dios lo capacitaba para no mostrar a los hermanos una persona indigna. Por eso, hermanos, la gracia de Dios es algo supremamente importante que nosotros necesitamos. Quiero terminar con 1 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 15 al 16. Quiero que lo leamos todos a una sola voz. Primera de Timoteo. Capítulo 3, versículo 15 y 16. Amén. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Pueden tomar asiento. Señor Jesús, la ley dada por Dios a Moisés no pudo mostrar a Dios. Por el contrario, el pueblo al cual le fue dada la ley se hizo más duro de corazón, más tardo para oír, más necio. Por eso Dios tuvo que venir y vestirse de hombre. Y cuando Cristo vino, hay un gran misterio. Dice el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hoy nosotros vemos este testimonio. A nosotros se nos ha predicado esta palabra. Que Cristo fue manifestado en carne. ¿Usted vio a Cristo físico? No creo. Yo tampoco lo he visto físicamente. Pero creemos que Jesucristo vino en su cuerpo humano. Tuvo un vivir humano de 33 años. Murió en la cruz y resucitó. Y se hizo el Espíritu vivificante. Lo creemos. Dios fue manifestado en la carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a nosotros los gentiles. ¿Hay aquí algún judío, algún israelita? No, todos somos gentiles. Dios fue predicado a nosotros, lo creímos en el mundo y sabemos que está sentado y recibido en la gloria. Hermanos, es el misterio de la piedad. Pero miren lo que dice el versículo 15. Pero que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La casa de Dios no es este recinto, hermano. La casa de Dios es usted y soy yo, la iglesia de Dios. Nosotros necesitamos aprendernos a conducirnos, tanto aquí en la reunión, como afuera en la casa, como con nuestra familia, como con nuestros empleados, con nuestros compañeros, como cuando yo juego fútbol, como cuando yo juego baloncesto, como cuando estoy afuera
donde hay más abundancia de pecado. Allá yo necesito portarme de una manera que exprese al Dios vivo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna y qué es un baluarte? La columna es ¿señora? Es un sostén, es un elemento portante que sostiene una carga. Y el baluarte es la base donde está cimentado ese poste. Sin columna, no, ¿para qué un baluarte? Y sin baluarte, ¿para qué columna? Es un conjunto, son las verdades de Cristo expresadas a través de nosotros que somos la iglesia. Hermano, cuando afuera en el mundo nos ven, ¿qué ven? ¿Ven a Cristo? ¿Ven la expresión de un Dios santo o ven a un Osvaldo airado, enojón, de mal genio, soberbio? ¿Qué ven los hermanos cuando me ven a mí? ¿Ven la ley? ¿Ven que yo soy una persona que digo, es que usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto? ¿O ven la gracia de Dios? Yo quiero, hermano, no sé si todavía muestro yo mucha ley. Yo necesito que cuando hable con un hermano, yo le pueda llevar palabras de gracia y verdad, que puedan transformar su vida, que le puedan servir de ejemplo para ser portadores de la voluntad de Dios, de la vida de Dios. Que cuando me vean a mí, vean exhibido al Dios de la Biblia, que muestra la gracia y la verdad. Uno de los pasajes que a mí me llaman mucho la atención es el pasaje de la muerte de Esteban. Esteban fue apedreado por la ley. Y el que estaba al frente de la muerte de Esteban era Pablo. Y Esteban dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Eso es gracia. Esteban oró por Pablo. Si Esteban hubiese estado en la ley, dice ojo por ojo y diente por diente. Si a mí me matan, que todos ellos mueran, porque la ley lo decía. Pero Esteban estaba lleno de gracia y de verdad. Y Esteban estaba lleno de Cristo. Y por eso profirió las palabras de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, la ley nos muestra que yo soy pecador. Pero la gracia me capacita para perdonar a quien me ofende. La gracia me capacita para cumplir las altas demandas de la ley. Hermano, no estoy diciendo que la gracia me faculta a tener un vivir liviano. Por el contrario, Pablo a Timoteo lo exhorta a que se comporte como es digno, como casa de Dios. Esto, hermanos, es la gracia de Dios. Quiero que se pongan de pie, vamos a orar para cerrar el mensaje, para que este mensaje no quede en nuestra mente. Hermano, es necesario que usted en la casa lea las citas que he dado. Y hay muchas otras citas que hablan de la gracia, hermano. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. ¿Quién subirá al cielo para traernos a Cristo? ¿Quién cruzará el mar para traernos la palabra? ¿Quién descenderá al abismo para resucitar a Cristo? La obra de Dios la hizo Dios, no el hombre. Fue Dios el Padre el que tuvo un deseo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Oh, Señor Jesús, muchas gracias. Gracias. Porque es por la gracia divina que yo voy al Padre. Oh, Señor Jesús, la gracia divina me capacita para estar hoy en la presencia de Dios y decirle, Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Es la palabra que yo necesitaba. Ser renovado en la gracia divina. Oh, Señor Jesús, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Yo necesito, Señor, mostrar de verdad al Dios vivo,
al Dios santo, al Dios real en mi vivir. Por eso Pablo decía, para que si tanto sepas cómo debes conducirte como casa de Dios, como iglesia, que es en la columna y baluarte de la verdad. Señor Jesús, perdónanos si no expresamos a un Cristo vivo. Perdónanos. Señor, enséñanos, capacítanos por medio de tu gracia. Señor, esta palabra que quede guardada en nuestros corazones, revélala por medio del Espíritu. Señor Jesús, muchas gracias. Oramos por los hermanos que están aquí reunidos, por los que han recibido esta palabra. Señor Jesús, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo, Señor, que esta semana que empezamos hoy necesitamos más gracia y que la gracia sobreabunde. Señor Jesús, muchas gracias. Oramos en el nombre de nuestro Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que escuchamos la palabra del Señor, la gracia de Dios. Amén. Realmente es una gracia que no merecemos, ¿verdad? Pero pues Dios es misericordioso que nos da esa gracia. Continuando con el programa, tenemos las ofrendas, Carlos de los sugieres. Oh, Señor Jesús.